Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. Buenos días, tengan todos. Estoy aquí afinando los detalles de este documento porque esta mañana me encontré con algo que no esperaba. Y doy gracias a Dios que el Señor me dirigió en este aspecto. Así que vamos a expandir nuestro conocimiento. No he puesto la cámara porque todavía estoy afinando el documento. Ya lo afiné. Perfecto. Mejor hice daño. Pero sí, muy buenos días, mis hermanos. Espero que hayan descansado y que el Señor nos ha dado las energías para salir y presentar su palabra a todos los que nos rodean. Vamos a compartir pantalla. Aquí. Excelente. Y se daña el asunto justo a tiempo. Y ya también coordiné todo con el pastor, así que estamos libres. Muy bien. Ya hasta se me olvidó por dónde era que iba. Ajá. Vamos a estar compartiendo los escritos de la hermana White, pero hay unas cositas que tenemos que ver. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija al momento de hacer los comentarios para que nuestro cerebro, nuestra mente esté abierta a recibir las impresiones que el Espíritu Santo quiere dar a cada uno de nosotros. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática. Ya he explicado que todos los trimestres tenemos un tema o el estudio de un libro. Este trimestre, que es el último del año, nos ha tocado ver la verdad presente en Deuteronomio. Y esta semana estamos estudiando el pacto perpetuo. Ay, mis hermanos, lo que el Señor nos está revelando a través de esta lección, de esta semana. Yo digo que les va a dar una nueva perspectiva, una nueva relación con Dios. Primeramente, vamos a ver los versículos de memoria. Cada lección tiene un versículo y se nos invita a memorizarlo, de tal manera que podamos seguir el ejemplo de Jesús, que cada vez que se le presentaba una situación podía contestar, escrito está. Así que la primera lección aprendimos primera de Juan 4:8 y vamos a ver si lo recordamos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La segunda lección nos trae un versículo de Primera de Corintios 10:3-4 y dice, y todos comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí vamos. Y ahora estamos aprendiendo el versículo de la lección número 3 que nos dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué es pacto perpetuo? ¿Qué significa hacer un pacto perpetuo con Dios? La palabra o las dos palabras pacto perpetuo, según el comentario bíblico adventista, la palabra traducida perpetuo de ninguna forma indica
siempre un periodo interminable. Y podemos ver el comentario bíblico adventista sobre Éxodo 21:6. Así que cuando usted escucha la palabra perpetuo o a perpetuidad, siempre hemos tenido, pues, nos trae a la mente que nunca termina. Según el comentario bíblico, eso no todo el tiempo es así. Dice el vocablo perpetuo, tal como se lo usa en la Biblia, denota generalmente circunstancias o condiciones que en virtud de su propia naturaleza deben persistir mientras pueda ser afectado por ellas el objeto al cual se aplican. ¿Qué significan todas esas palabras? Que la palabra perpetuidad solamente existe mientras que las condiciones de esa perpetuidad se den. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros decimos viva el rey para siempre o larga vida al rey, y eso lo vemos en Primera de Reyes 1:31, Nehemías 2:3. ¿Qué significa eso? No es que el rey va a vivir para siempre, sino que expresa el deseo de que el rey disfrute de una larga vida. Así que mientras que el rey tenga vida, mientras que se dé esa condición de que él esté vivo, entonces le deseamos larga vida. Lo mismo el pacto perpetuo. La perpetuidad del pacto solamente estará mientras que existan esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, aquí lo vamos a ver. Dice, puesto que todos los seguidores de Cristo, la descendencia espiritual de Abraham, que somos nosotros, somos herederos de las gloriosas promesas del pacto. Y eso está en Gálatas 3:7, 29-29. El pacto perpetuo debe tener validez mientras tenga vigencia el plan de salvación. Así que ese pacto que hizo Dios con Abraham solamente será hasta que el plan de salvación se cumpla en su totalidad. Así que cuando Cristo venga por segunda vez y nos recoja para llevarnos a vivir a la patria celestial, entonces se habrán cumplido todas las especificaciones del pacto y ya no será necesario, porque solamente tiene vigencia hasta que se cumpla el último detalle del plan de nuestra salvación. Las estipulaciones del pacto de Dios con Abraham están pues en vigor a través de todas las generaciones y nosotros estamos incluidos si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, porque Él es la simiente de Abraham. Y como Él es de la simiente de Abraham, nosotros, si aceptamos a Jesús, nos convertimos también en herederos de las promesas de ese pacto. Y hemos hecho el comentario, hemos dado la explicación del comentario bíblico adventista, tomo 1, Génesis 17:7. Muy bien, ya tenemos entonces claro lo que significa el pacto perpetuo. Así que cuando nosotros estamos aprendiendo el versículo de memoria de esta semana, es necesario entender y comprender cuál es el significado, qué es lo que nos quiere decir el versículo, para que entonces no estemos repitiendo como papagayo el versículo, sino que podamos entenderlo, comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida diaria. Muy bien, ahora sí entramos en materia con los escritos de la hermana Elena G. de White y vamos a nuestra cita clave para este trimestre. Y a ver si lo recordamos. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Voy a hacer un alto allí. Ustedes notan algo interesante. Yo solamente voy a tener temor del futuro si olvido la manera en que el Señor me ha conducido. Y a veces me pregunto si nosotros sufrimos de Alzheimer, porque a veces por nuestra falta de fe, digo yo, cuando se nos presentan las pruebas, parece que sufrimos de amnesia
y olvidamos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado y de repente entramos en un shock y un pánico y nos comportamos como quien no tiene un Padre Celestial que vela por nosotros. Y lo digo porque yo entré en ese shock, en ese pánico cuando llegó la pandemia y empezó la gente a ir a los supermercados a comprar cosas porque se iba a cerrar todo. Y de repente, no sé, como que se me olvidó cómo el Señor nos había conducido y nos había provisto cuando aquí en Panamá se dio la invasión del ejército de los Estados Unidos aquí a Panamá en el 22, no, el 20 de diciembre de 1989. Allí no hubo, como te digo, un anuncio de que, oye, se van a cerrar todas las instituciones bancarias, se van a cerrar los supermercados. Ahí simplemente hubo una invasión y todo quedó cerrado, todo quedó saqueado. No había supermercado a la cual podías ir a comprar nada. Sin embargo, el Señor, eh, ese mes, recuerdo, nos llevó a hacer súper en la quincena y nos proveyó de suficiente alimento que durara. Yo creo que nosotros estuvimos así sin nada abierto por más de 2, 3 meses. Y sin embargo, el Señor hizo que ese supermercado que hicimos en esa quincena se extendiera y que no faltara alimento. Entonces, cuando llega la pandemia, ¿cómo es que se me olvida que así como el Señor proveyó y nos condujo en el pasado, no podría hacerle frente a esta situación? Por eso la cita dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que suframos la amnesia y olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es muy importante, eh, quiero decir la palabra, es muy importante que hagamos un análisis de nuestra historia pasada y que podamos extraer enseñanzas que nos sirvan para afrontar situaciones futuras. De eso se trata el crecimiento espiritual. Es más, el crecimiento en todas las áreas, porque nosotros crecemos espirituales, crecemos y maduramos emocionalmente. Ya las decisiones que tomábamos cuando éramos niños o adolescentes ya no pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque crecimos, aprendimos de las experiencias pasadas y con ese bagaje, ese cúmulo de experiencia, ahora tomamos decisiones adultas. Así que, pero ¿cómo llegamos a eso? Hicimos un análisis y nos dimos cuenta de que la manera en que tomamos las decisiones y los resultados de esas decisiones no fueron los más correctos. Así que ahora hay un aprendizaje y ahora cuando se nos presentan situaciones similares, tomamos decisiones con base a ese cúmulo de experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años. De eso se trata también el crecimiento espiritual, que podamos hacer un análisis de las experiencias pasadas, utilizarlas, analizarlas y aprender de ellas para no volver a cometer los errores del pasado y a la vez engrandecer el bagaje, la experiencia positiva que nos ayuda a tomar decisiones sabias en el futuro. De eso se trata esta cita de notas biográficas de Elena G. de White de la página 216. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia, no sin antes recordar cuál es el objetivo o el propósito de la lección de esta semana. Esta semana estaremos viendo la idea del pacto, según se expresa en el libro de Deuteronomio, donde el pacto y todo lo que y esto implica se ponen de manifiesto. Yo espero que después de esta semana, si usted no tiene un pacto con Dios, pueda entrar
o aceptar el pacto que el Señor nos ofrece. Realmente ayer, cuando estuve estudiando las citas de la hermana White para presentarlas mañana, el Señor me hizo ver lo importante que es tener un pacto con Él, entrar en esa relación personal de pacto. Y me llama la atención cómo lo que estamos estudiando esta semana en la lección de escuela sabática se conjuga con lo que estamos viendo en Gálatas, especialmente el capítulo de hoy, Gálatas 4, cuando se nos invita a ser parte del linaje de Abraham, a ser heredero según la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando Abraham aceptó las condiciones del pacto. Es impresionante cómo las dos, todo lo que está en Gálatas complementa el estudio de esta semana. Ayer yo les presenté la definición de pacto conforme a lo que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Voy a repasarla porque quiero que comparen lo que dice el diccionario con lo que dice el comentario bíblico adventista. En el diccionario vimos que la definición de pacto es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Acordar algo entre dos o más personas o entidades obligándose mutuamente a su observancia. Si notan, aquí tenemos palabras claves. Las partes se comprometen a cumplir. De acá se obligan a observar las cláusulas de ese pacto. Ahora miren lo que va a pasar con la definición de pacto conforme al comentario bíblico adventista. La palabra pacto que aparece en el libro de, estamos viendo Deuteronomio, y también en Génesis 17:7, porque también se extrae del versículo de memoria. Esa palabra pacto viene del griego diatek y significa testamento. Quiere decir, bueno, no me quiero meter allí todavía, vamos a seguir adelante. Dice, era una disposición preparada unilateralmente o en tal forma que la otra parte podía aceptarla o rechazarla, pero no la podía alterar. ¿Qué me está diciendo esto? Que Dios hizo un pacto o le presentó un pacto a Abraham. Y Abraham solamente tenía dos opciones, o la aceptaba o la rechazaba. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no participó en las cláusulas del contrato. Él no tuvo ninguna participación en la escritura del pacto. Solamente podía aceptarla o rechazarla, pero no podía incluir nada en ella, ni podía eliminar nada del pacto. La palabra que corresponde a pacto o convenio, que fue lo que vimos en el diccionario de la Real Academia Española, en donde se conjugan dos partes en términos iguales, es suntek en griego, la cual no aparece en el Nuevo Testamento. Por ende, Pablo usa la palabra diatek para ilustrar el pacto de Dios con Abraham. Es un pacto que fue preparado unilateralmente y solo podemos aceptarla o rechazarla. Dios estableció las disposiciones de ese pacto y Abraham las aceptó por fe y las obedeció. Y ojalá cuando mañana les presente cuáles eran esas disposiciones de ese pacto, tú y yo podamos aceptar ese pacto, pero con gusto, con alegría,
con todo nuestro ser. Y yo estoy tan emocionada con esas disposiciones del pacto y a la vez emocionada porque Gálatas 4 también nos presenta que si la aceptamos, llegamos a ser hijos de Dios y por ende herederos por medio de Cristo. Y estoy leyendo Gálatas 4:7, que es que esto fue como una bomba, que todo se conjugó, es que todo está entrelazado, el Espíritu Santo es especial, muy especial. Así que vamos a entrar en materia con los comentarios de las citas de la hermana White y estamos viendo la lección que corresponde a ayer domingo, cuyo título es El pacto y el evangelio. Y si notan la lámina que tenemos aquí, dice, el pacto eterno de Dios es una promesa, no un contrato, que era lo que estaba diciendo José, la diferencia entre pacto y contrato. Y sabes, eso lo cambia todo, porque como es una promesa, y a pesar de que es condicional, es una promesa que Dios nos hace. Y cuando ustedes vean mañana las disposiciones de todo lo que involucra el pacto, wow, van a quedar asombrados. Muy bien, tenemos la primera cita de Profetas y Reyes y vamos a ver las páginas 272 y 273. Abraham, a quien se diera por primera vez la promesa del pacto, había sido llamado a salir de su parentela, de dejar a su familia hacia regiones lejanas. Y si usted recuerda esa cita que decía que Abraham obedeció a Dios y salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Yo me quedo pensando, si Dios me dice, mira Rosita, eh, te voy a llevar a otro lugar, empaca todo, vende todo y yo a medida que vas avanzando, yo te mostraré el lugar a donde vas a ir. Pregunto yo, ¿saldría usted sin saber a dónde va? Eso fue lo que hizo Abraham. Su relación de pacto con Dios fue tal que él confiaba en Dios como su padre. Y él sabe que su padre nunca le va a hacer daño. Así que confiando en su padre, él simplemente obedeció y salió. Y dejó su parentela, dejó a toda su familia. Creo que nada más que salió eh, con su sobrino y con su papá, que eventualmente murió en el camino, y salió con su hermano, recuerdo. Exacto, salió con su hermano y no me acuerdo si era la esposa también. Pero salieron ellos tres y eventualmente quedó él solo con su sobrino, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno. Dice la cita, aunque la promesa que le fuera hecha incluía una posteridad tan numerosa como la arena del mar, no eran motivos egoístas los que impulsaban a Abraham a ser fundador de una gran nación en la tierra de Canaán. O sea, él salió confiando en las promesas de Dios, pero no necesariamente por motivos egoístas. Dice, el pacto que Dios hiciera con él abarcaba todas las naciones de la tierra. Jehová declaró, bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, que a través de ese pacto que Dios hizo con Abraham, nosotros somos bendecidos. Amén. Qué bendición que esa promesa se le dio a Abraham, pero que nos incluyó a nosotros en el proceso. Claro, toda esa bendición se da de manera condicional, porque si usted no acepta las condiciones del pacto, entonces no va a ser coheredero de esas promesas. ¿Se entiende? Y
esa cita que acabo de leer está en Génesis 12, 2 al 3. Así que termina esta cita de profetas y reyes diciendo: al renovarse el pacto poco después del nacimiento de Isaac, el propósito de Dios en favor de la humanidad se expresó nuevamente con claridad. Acerca del Hijo prometido, el Señor aseguró que serían benditas en él todas las gentes de la tierra. Génesis 18, 18. Somos benditos en Cristo Jesús, todas las gentes de la tierra. Y más tarde el visitante celestial volvió a declarar: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Dice José que la repetición lleva ineludiblemente a la acción. Bueno, la repetición de la promesa que se le dio a Abraham me lleva a comprender y a entender que soy bendita. He sido bendecida si acepto a Jesús como mi Salvador personal. Hemos hecho los comentarios de Profetas y Reyes, páginas 272 y 273. Ahora vamos a Patriarcas y Profetas, páginas 175 y 176. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo, acuérdense que incluía a sus descendientes también, físicamente hablando. Así que las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac, que era el hijo de Abraham, y su esposa, Rebeca, como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Los dos hijos de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob, conocían estas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia. ¿Qué es la primogenitura? Bueno, en el tiempo de Israel, y yo creo que todavía sigue, el primer hijo varón que nace a una pareja tiene derecho a recibir como herencia, no solamente, como dice la cita aquí, las riquezas terrenales, sino también las riquezas espirituales. Así que cuando Isaac y Rebeca tuvieron sus hijos, recordaron las promesas que se le hizo a Abraham y sabían que esas promesas iban también a ser, ¿cómo les digo? O sea, iban a bajar, iban a descender por linaje a Esaú y a Jacob, sus hijos. El que recibía o la recibía esas bendiciones o esas herencias espirituales y terrenales, pero ahora específicamente la herencia espiritual debía ser el sacerdote de la familia, o sea, el primogénito, el hijo mayor, el primer hijo que naciera una pareja, tenía dos herencias, la terrenal o la física y la espiritual. Dentro de la espiritual debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios, como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos. Yo, ¿será que Dios habrá cambiado esas bendiciones de la primogenitura? No, no, solamente la expandió para que esas bendiciones de la primogenitura nos incluyan a nosotros los gentiles y también nos incluyan si nosotros obedecemos los requerimientos del pacto. Así que todos estamos incluidos aquí. Y la cita de Patriarcas y Profetas termina diciendo: en el casamiento, en las relaciones de familia y en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. ¿Acaso esta cita no nos incluye a nosotros? Antes de casarse,
¿No debiéramos consultar la voluntad de Dios? En las relaciones en nuestra familia, ¿no debiéramos consultar a Dios antes de tomar una decisión? ¿Y acaso en nuestra vida pública, en nuestra vida social, qué vamos a estudiar, a dónde vamos a vivir? ¿No debiéramos consultar la voluntad de Dios? Claro que sí. Por eso dije, todas estas bendiciones que estaban imbuidas en la primogenitura ahora se han expandido y nos incluyen a todos nosotros. Hemos hecho comentarios de historia de los patriarcas y profetas, páginas 175 y 176. Y ahora vamos al último libro, nuestra última cita, que viene de la matutina a fin de conocerlo. Página 298, y dice: bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. La única cosa que se le pidió a Abraham en cuanto a ese pacto que Dios le estaba ofreciendo era: te adopto como mi hijo. Y si te adopto como mi hijo, ¿qué deben hacer los hijos? Obedecer a sus padres. Así que la única responsabilidad nuestra en el pacto es obedecer. Una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido, para las que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley, porque nosotros en sí, con este ADN contaminado de pecado, no tenemos cómo satisfacer los requerimientos de la ley. Pero Cristo, adoptando sobre sí el mismo ADN de nosotros, y cumplió de manera perfecta los requerimientos de la ley. Y si nosotros queremos recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces también recibimos su perfecta obediencia. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados. ¿Qué? El Señor me limpia del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de limpiarse de un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo. Una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma de salida sobre Cristo, el Salvador perdonador de pecados. Así que si nosotros tuviéramos que resumir estas dos filminas que tenemos, lo único que nos corresponde hacer al entrar en una relación de pacto es reconocer que somos pecadores, que no hay nada en nosotros que pueda limpiarnos de nuestro pecado, y que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, no solamente tiene misericordia con nosotros, sino que también nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así que hoy te invito a que aceptes el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Él asumió la responsabilidad, la sentencia de muerte que teníamos sobre nosotros, murió en nuestro lugar para hacer un intercambio, intercambiar nuestra sentencia de muerte por vida eterna. Ante ese amor que Jesús nos ha demostrado, ¿quién no? ¿Por qué no aceptar estas condiciones del pacto, verdad? Oh, y terminamos esta cita a fin de conocerle diciendo: Él pondrá en su corazón su ley perfecta. En ti y en mí pondrá su ley perfecta, que es santa, justa y buena. Romanos 7:12
Y con eso terminamos la cita a fin de conocerle, página 298. Ante la única participación nuestra en este pacto, que es obedecer, permitir que el Señor nos adopte como hijos, como dice Gálatas 4, y la leo para que la recordemos, está en Gálatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, nos comprase a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios quiere adoptarnos como sus hijos. ¿No te gustaría aceptar esa invitación hoy? Te invito a que aceptes su invitación. No andes como huérfano por allí. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aceptemos la adopción y seamos bendecidos. Esa fue la promesa que se le hizo a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y en eso estamos incluidos tú y yo. Así que si aceptas la invitación de ser adoptado como hijo de Dios, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la invitación que tú nos haces de que seamos adoptados como sus hijos. Gracias, Señor, porque cuando se cumplió el tiempo, Jesús vino, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y con ese sacrificio que hizo, pagó por nuestras culpas. Él pagó un gran precio para rescatarnos de aquel que nos había secuestrado, para rescatarnos de Satanás, Señor. Gracias por ese gran sacrificio que hiciste. Y en agradecimiento, toma nuestras vidas hoy. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, que podamos hoy reflejarte en espíritu y en verdad, que podamos ser cartas leídas ante todo el universo y todo el mundo, de que nosotros somos hijos de Dios, que podamos disfrutar hoy de las bendiciones de ser hijos de Dios. Gracias, Señor, por esta invitación que nos has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que el Señor nos bendiga ricamente. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto de este curso. Por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla, conéctatejm@gmail.com. Dios te bendiga.